Bienvenidos al podcast de Plant Orlando, es parte del red de OCPN, que es un red de plantación de iglesias, que estamos entrenando plantadores y multiplicando iglesias aquí en Orlando. Queremos ver que el evangelio sea parte de nuestra cultura aquí en la ciudad, de que todos, hombres, niños, mujeres, tengan oportunidad de escuchar el evangelio. En este podcast tenemos a Andre Bettini, que es parte de nuestro finishing cohort. Bienvenido al podcast, Andre. Gracias, con gusto. Una Pues alegría bien, estar acá. sí, es un placer poder trabajar contigo en este red. Estás parte de nuestro finishing cohort. Entonces, cuéntanos un poquito de su historia. ¿Cómo conociste a Cristo? ¿De dónde eres? Díganos sobre su vida. Sí, yo soy de Brasil y me recuerdo que conocí el Evangelio, la gracia de Dios me alcanzó cuando yo tenía 24 años, eso ya lleva 30 años, o sea, en 1996, ahí en 1996 yo conocí el Evangelio. Pasa que yo conocí el evangelio de una manera muy curiosa, diferente, porque yo me recuerdo que fue alcanzado en el medio pentecostal. Con el tiempo, yo tuve necesidad de estudiar, siempre me gustó mucho estudiar, y con el tiempo, necesidad por un deseo personal, y creo que por la providencia del Señor, yo salí a estudiar. Y cuando salí a estudiar, me fui a estudiar en un seminario presbiteriano, en un seminario reformado. Y eso me organizó mis ideas teológicas, eso me puso en un otro patamar, y a partir de ahí, aunque yo estuve un poco más tiempo involucrado en este medio pentecostal, después un poco más en el medio neopentecostal, pero finalmente yo me di cuenta que yo necesitaba estar en el medio reformado, y con eso poco a poco me fui convenciendo, y me fui llegando al medio pentecostal, y hoy sí hago parte de una iglesia presbiteriana, y estoy súper bien, estoy totalmente de acuerdo con los principios, y bueno, ahora sí puedo decir síntome en casa. Sí. ¿Cómo fue tu llamada al ministerio? Cuéntanos sobre su llamada al ministerio. Desde el comienzo, cuando yo me convertí, yo sentí que Dios me llamaba al ministerio, especialmente la parte de enseñanza, de instrucción. Esto siempre fue algo que en mi corazón siempre me gustó estudiar. Mi primera formación es jurídica. Yo tengo una formación jurídica inicial. Por muchos años yo ejercí este trabajo como abogado en Brasil, y paralelo a esto me dedicaba a la iglesia, pero con el tiempo sí, yo fui entendiendo que el llamado del Señor era más fuerte que el llamado para las ciencias jurídicas. Y con esto yo me fui cada vez más me convenciendo que el camino que el Señor me quería era en la iglesia, sirviendo al evangelio, y poco a poco me fui saliendo de la abogacía y me dedicando exclusivamente al evangelio. Entonces, desde el principio, desde el comienzo, yo sí, así como que mi corazón se quemaba por este llamado. Sí. Y eres de Brasil, entonces cuéntanos cómo aprendiste ese español. Sí. Mi Dios. Hasta que ya en Brasil yo así hablaba con algunas personas, me fui algunas veces en Colombia, pero cuando nosotros nos movimos a Estados Unidos, yo me fui a vivir en Miami, y, y bueno, siempre estuve a frente de iglesia brasilera, entonces no tenía problema porque con el portugués estaba bien, estaba confortable. Pasa que en Miami, tú sabes, y aún más donde nosotros estábamos ubicados, era un sitio demasiado hispano, demasiado. Había mucha gente de Colombia, mucha gente de Venezuela, mucha gente de Cuba. Entonces, eh, había la necesidad de se comunicar con esta gente en español. Por eso yo, así cada vez más hablando con ellos, hablando acerca del evangelio, y hubo necesidad muchas veces de predicar en español.
Mm. Como podcast, hacerlo en inglés. Sí, sí, por supuesto. Cuéntanos sobre su familia. ¿Estás casado? ¿Tienes hijos? Sí, yo soy casado. Este año vamos a cumplir 29 años de casado, ahora en 19 de abril. Y tengo 3 hijos. Sí, tengo 3 hijos. Samuel, que está con 28 años y es abogado acá en Estados Unidos. Llegó acá con 18 años y se puso a estudiar y estudió y ahora es un abogado. Nathan es el hijo del medio y ahora se va a estudiar medicina en Miami. Tengo a lo más chico que es David, que está estudiando para ser ingeniero. Esta palabra es un poco difícil en español. Mm. Engineer. In English is more easy, but in Spanish is complicated. Sí, tengo una familia que me apoya mucho. Eso nos contribuye, nos ayuda mucho porque gracias a Dios mis hijos están siempre con nosotros sirviendo en la iglesia, nos ayuda mucho. No tuve problema con ellos, involucrada con el mundo. Y además, mi esposa sí es una mujer que me ayuda demasiado, está siempre a mi lado en los momentos felices, en los momentos difíciles. Y tú sabes que hay mucho en la vida y estamos siempre juntos y esto es una fortaleza para mi ministerio, me ayuda mucho. Qué bueno. Pues cuéntanos, ¿cómo Bueno, sí, eso es interesante. Antes, yo ya era pastor, estaba en Brasil, yo estuve pastoreando muchos años. Después, cuando llegué a Miami, a pastorear en una iglesia. Pero como yo te comenté, con la necesidad de estudiar y conociendo la fe reformada, yo tenía un deseo muy grande de estar en una iglesia de fe reformada. Y ahí Dios, por su providencia, nosotros nos movimos de Miami para Orlando y cuando llegamos, Dios nos llevó a la iglesia Esperanza, Esperanza Bible Presbyterian Church. Estaba en el último año de mi maestrado, entonces yo necesitaba trabajar en mi tesis de maestrado y con esto yo solicité que no quería, no quería un envolvimiento más profundo con la iglesia, no que por el tiempo, porque yo necesitaba el tiempo para preparar mi tesis de maestrado y eso, y era mi último año. Entonces, yo estuve un poco más afastada en el primer año, sí, Harvest? yes. En portugués nosotros decimos seara, para, dice, grande es la seara. Entonces, de pronto había necesidad de la iglesia y un día pasa que el pastor Samuel me llama y dice, mira, necesito que me ayude con un grupo en Palm Bay, tenemos un grupo en Palm Bay. Y tú sabes, nuestro corazón está para servir al Señor. Entonces, de pronto yo, no, me voy y con esto muy rápidamente me pasé a servir a la obra con más intensidad. Y después, tú sabes, en la iglesia presbiteriana, nosotros es un sistema de gobierno que tenemos por presbíteros, los elders y los deacons. Entonces, ellos me buscaron y dijeron, mira, la session entiende que te van a apuntar como para elder. Y bueno, yo me fui a Elder, la iglesia reconoció y me puso como Elder y empecé como Elder. Enseguida yo me fui a clerk de la session y con esto que el tiempo se fue pasando, Pastor Samuel me dice, mira, necesitamos empezar tu proceso de ordenación pastoral. Ahora vamos a manejar esto, vamos a trabajar esto. Bueno, y en este momento un otro pastor iba a venir de Brasil para OCPN, que es el pastor Tiago.
pero pasa que aunque la visa fue aprobada acá en Estados Unidos, cuando él se fue en Brasil, allá para aplicar la visa, le negaron a él y a su familia. Entonces él no pudo vir en el primer momento. Y con estos, entonces la iglesia me llamó y dice, mira, nosotros íbamos a enviar a Pastor Tiago, estaba viniendo de Brasil para OCPN, pero pasa que ahora con esta situación, nosotros decidimos que usted se en este año, porque creo que yo me iba el próximo año, no el año, este año, pero en el próximo. Me dice, mira, usted se va a OCPN en este año. Seguida, pasado algunos meses, Pastor Tiago intentó otra vez y ahora sí fue aprobado. Y ahora sí llegó y se va a si viene en este próximo año, si Dios así permite. Entonces, Dios tiene sus maneras, providencias. Nosotros hacemos plan, pero Dios tiene sus planes, sus propios planes y La, nosotros la muchas veces prove- nos miramos y tú en la sabes. providencia de Dios, Dios quería que usted hiciera OCPN este año y O Tiago si viene en el próximo. Esto es seguro que sí, entonces sí, vamos a recibir a Tiago en septiembre para sí, exacto, en la próxima turma de OCPN. Y yo me fui a OCPN y para mí fue una sorpresa. Cuando digo una sorpresa, eh, fue un otro universo. Para mí así como que me abrió una ventana gigantesca que yo no imaginaba. Yo no imaginaba que en Orlando era algo así como que tan, tan impactante que es un corazón que pulsa, que es un corazón así con la obra, con la plantación de iglesia. Es vibrante. Es algo así para nosotros. Yo creo que es una experiencia única. Participar de OCPN es una experiencia única, impactante para nosotros, porque nosotros respiramos la idea de plantar iglesias, anunciar el evangelio. Y eso es algo así que queima nuestro corazón. Entonces, para mí fue muy impactante. O si viene, seguro que va a sentir falta. sí, sí, sí. Comenzamos en septiembre y de septiembre a mayo para reunirnos y escuchar y aprender de diferentes pastores, diferentes líderes de muchas diferentes iglesias. Sí, Ahora llevas 7 meses con nosotros y tenemos 2 meses más antes de terminar y graduar. ¿Qué es alguna de las cosas que te ha impactado más en esas sí. reuniones de cada uno? Por primero que es poder tener acceso a estos hombres de Dios, porque uno se da cuenta que muchos de ellos tienen grandes ministerios, una frente de grandes trabajos, mucha responsabilidad, pero aún así sacan de su tiempo para estar con nosotros y esto es un momento único. Además, nosotros nos damos cuenta ahí que aunque sean hombres que tienen grandes ministerios, son hombres que tienen sus limitaciones, son hombres que tienen sus luchas, son hombres que tienen sus desafíos, pero ellos están ahí con nosotros y siempre transparentes y compartiendo con nosotros sus experiencias, no solamente las partes, vamos a decir, las partes buenas, lo que de facto ellos alcanzaron y que puedes decir, esto sí salió bien, pero también nos comparten las partes malas, o sea, sus frustraciones, las partes que en algún momento intentar hacer de una manera y no salió bien y eso para nosotros es súper importante porque nos ayuda mucho a no repetir muchos errores, nos ayuda mucho a avanzar. Yo creo que también es algo que nos ayuda mucho con la organización, porque a veces nosotros pensamos en plantar iglesia. Primero estamos pensando en la gente, por primero estamos pensando en las personas. Ya, no vamos a tener éxito en lo que estamos haciendo si no tenemos por detrás una organización, si no sabemos cómo manejar las cosas. Entonces, en OCPN yo veo que es un trabajo completo si te prepara para trabajar con las personas, si te prepara para
predicar el evangelio. Por otro lado, también te ayuda mucho en la parte de la organización, en la parte de cómo manejar las cosas para que realmente la iglesia pueda caminar bien, tanto en la frente espiritual como en la parte estructural. Y eso es algo que a mí me gusta mucho. Recuerdo la clase que tuvimos otro día de que acerca del impuestos, de tax. Y usted imagina que de para una plantación de iglesia, pero yo me daba cuenta la importancia, porque la iglesia, la idea es que vamos a plantar, pero la iglesia va a crecer Ujú. y estos temas, estos asuntos son necesarios. Y yo me recuerdo que un hermano muy bien preparado y estuvo con nosotros y sacó de su tiempo para nos explicar tantas cosas. Y aún más nosotros que somos inmigrantes, estamos llegando en este país y tenemos que hacer todas las cosas de la manera más correcta posible porque aún más estamos acá y muchas veces no comprendemos bien las cosas diferentes de nuestro país. Entonces, esto nos ayuda muchísimo. Creo que OCPN tiene un trabajo completo en todas las frentes. Sí, sí, 4 hablando, ya pasa de 600 personas. Entonces, en 4 años. Y además, no es solamente Orlando, porque tenemos iglesias que están siendo plantadas en Jacksonville, en Fort Myers, sur de Florida, Coral Spring y en Atlanta. Tenemos la iglesia de Tampa, en el primer año de Esperanza, ya la iglesia de Tampa, y en el año pasado ya es una iglesia eh, que ya se emancipó, que ya es una iglesia del presbiterio, no más una plantación de Orlando. Sí, Entonces, Dios está haciendo cosas así que nosotros nos quedamos impactados. No hay explicación. Nosotros vemos cómo Dios está siendo bueno con nosotros. Ahora nos pregunta, ¿y por qué? ¿Cómo puede crecer tanto? Y yo les digo muchas veces, mira, nosotros predicamos un evangelio simples, nosotros predicamos la palabra de Dios, nosotros seguimos el principio regulador del culto, nosotros predicamos de manera expositiva, no nos quedamos en discusiones acerca de calvinismo y con estas cosas, nosotros predicamos, sí, somos reformados, predicamos de la prosperidad, acerca de estas cosas. Gente que quiere escuchar acerca del evangelio, que quiere escuchar la palabra de Dios. Y es eso que estamos ofreciendo a la gente, la palabra de Dios. sí, buenísimo. Y muchas de las personas que están llegando a esa Esperanza en Orlando, en estas otras ciudades, Tampa, Atlanta, Fort Myers, sur de Florida, están llegando muchas por medio de social media, del Sí, Instagram. sí, nosotros tenemos un trabajo fuerte de divulgación y mucha gente nos busca por esto. Ellas toman conocimiento acerca de la iglesia exactamente por esto. Claro, lo que nos ayuda mucho, nosotros tenemos hoy con nosotros el reverendo Augustus Nicodemos, es una referencia en el medio reformado brasilero. Él estuvo sirviendo en Brasil, acá en Orlando, y él tiene mucha visibilidad. Él tiene un alcance, entonces él está con nosotros y seguro.
la gente que sigue a él, cuando viene a Orlando o la gente que ya está acá en Orlando y empieza a seguir a Reverendo Augustus, entonces esto es un facilitador para llegar a nuestra iglesia. Pero la iglesia no se resume a Augustus. Tenemos mucho trabajo, estamos todo el tiempo viajando, estamos todo el tiempo este domingo que pasó, yo estuve por la mañana en Sunday School en Orlando, por la tarde y la noche en sur de Florida, también predicando. En esta semana es mi ordenación pastoral, pero en la otra ya estoy en Atlanta y así estamos todo el tiempo desdobrando y trabajando y viajando y bueno, entonces Sí, es un trabajo, hay mucho trabajo, pero las medias sociales nos ayudan mucho. sí, Seguro que Instagram, Facebook, todo esto nos ayuda demasiado. sí. Y este año, estos 6 meses, has viajado mucho a Atlanta. Sí, sí, yo hoy te puedo decir que mi tarjeta de la compañía aérea me permite ya hacer upgrades, me permite a viajar un poquito más con conforto, tantos puntos que se va acumulando, que se va sumando, que de tanto viaje. No es fácil, no es fácil porque tú sabes, muchas veces hay mucho retraso y usted se queda en el aeropuerto, el vuelo no es tan confortable, nosotros viajamos en lo más económico posible, Sí, pero siempre estamos es una alegría. Creo que así la idea de estar ahí, de estar trabajando en la plantación de iglesia, supera todo el cansancio. sí. Pues cuéntame, en trabajando en estas diferentes ciudades, con la comunidad brasilero que han llegado aquí a los Sí, Estados Unidos como inmigrantes, ¿qué han aprendido o qué están aprendiendo como pastores en Esperanza? De cómo es trabajar con un grupo inmigrante que es diferente de ser pastor en Brasil. sí, sí, es completamente, completamente diferente. El primero punto es que cuando uno llega en este país, por más que él tenga diplomas, sus certificaciones, sus títulos, la verdad que la gente llega acá y tiene que empezar desde el cero, tiene que comenzar y no es fácil. Yo mismo puedo decir, porque yo también fui abogado en Brasil, pero llego acá y no puedo ejercer la abogacía. Entonces no es algo sencillo. Nosotros vemos mucha gente trabajando en cosas, en trabajos que son muy duros, muy pesados, que se pone a limpiar casas, que se va a trabajar en la construcción. No es fácil, no es fácil. Este es el primer punto. El segundo punto es la cuestión inmigratoria, es el tema de la visa. Esto es una situación bien complicada porque tú sabes, mucha gente llega acá y no hay que viene con la intención de hacer algo errado, pero tú sabes, es difícil para conseguir una visa, es difícil para conseguir un green card, es difícil llegar a este punto. Entonces nosotros sufrimos mucho con este tema, aún más ahora en este momento que las cosas están más, nosotros sufrimos mucho. Es una experiencia reciente con que ya llegó a nuestra iglesia, hermanos que estaban sin estatus y fueron detenidos por ICE. A veces no sabemos ni cómo tratar la situación, no sabemos ni cómo enfrentar esta situación, pero nos toca, tenemos que enfrentar. Porque tú sabes, eso repercute en toda iglesia. Cuando una persona que está con nosotros sufre algo así, mucha gente en la iglesia se queda muy preocupada. A veces hay gente que, por ejemplo, nosotros perdemos mucha gente que tomó la decisión de volver a Brasil. Y gente importante, gente que nos ayudaba mucho, gente que estaba con nosotros, que así ya estaba a punto de se tornar un líder. Y tuvieron que regresar a Brasil, tomaron esta decisión y es una decisión que nosotros tenemos que apoyar de nuestra parte. Siempre vamos a trabajar en el sentido de que las personas que acá se quedan siempre en una posición lo más legal posible.
Entonces, es un desafío muy grande trabajar con inmigrantes por el tema económico, ya por el tema de la visa, es complicado. Aún más, tú sabes, la gente está acá y su familia está en Brasil. Nosotros muchas veces somos llamados a hacer todo. Sí, sí, Para asuntos de familia, para asuntos de matrimonio. Este es otro tema. Muchas veces la gente llega y no tiene acceso, porque tú sabes, en Brasil es pública, el gobierno te paga todo, pero acá todo es privado. Entonces, ese es un otro tema también bastante delicado porque a veces tenemos que ayudar. Trabajo de la diaconía, trabaja mucho, tiene que trabajar mucho porque hay muchas demandas. sí, sí. Como las personas inmigrantes, su familia está en su país, pues, aquí tienen más necesidades porque no tienen familia aquí. La iglesia, Exactamente, la exactamente. iglesia La puede iglesia suplir. es la familia. Sí, sí. La iglesia es su familia. Y esto y gracias a Dios, Gaby, esto, por un otro lado, te puedo asegurar que es un evangelio más práctico. Es un evangelio que nosotros experimentamos cosas que a veces en Brasil mismo no es posible vivir. Te doy un ejemplo. Si una madre y la mujer está embarazada y llega el momento que ella se va al hospital para tener su hijo, pero ella tiene otros hijos y a veces los otros hijos tienen que quedarse con alguien. Entonces la iglesia entra ahí en este momento que ella está en el hospital, para quedarse con sus hijos, cuidar de la casa, limpiar la casa, para hacer la comida, porque no tiene familia acá, no tiene papá, mamá. Entonces la iglesia tiene que suplir este espacio. Entonces, es más un desafío, pero esto nos une más, esto nos ayuda más, esto nos da la idea de un verdadero evangelio, porque estamos siempre pendientes unos por los otros. Sí, es así que mostramos que creemos el evangelio en la manera que cuidamos unos a otros, ¿verdad? Sí, sí, La sí. comunidad, Y, ya. sí, y acá tenemos esta oportunidad. Dios nos da esta oportunidad. Eso para nosotros. Entonces, su rol en Esperanza ahora, estás ayudando con la iglesia aquí en Orlando. Sí, Ya encontraron un pastor para Atlanta. para Atlanta. Sí, sí, sí. Sí, pasa que sí, de pronto yo me iba a Atlanta. La idea inicial era que estaba plantando la iglesia en Atlanta. En Atlanta yo ya tenía algunas personas que ya estaban conmigo en Miami antes. Entonces empezamos el trabajo allá y yo estuve más a frente del trabajo. Yo estuve más involucrado con el trabajo. Aún sigo muy involucrado y me iba a Atlanta. Pero tú sabes, con este crecimiento de la iglesia en Orlando, tantas cosas, tantas demandas en Orlando. Y yo como clerk de la session y cada vez más involucrado con los procesos de la iglesia, con tantas cosas. Entonces, la session dice, parece que es mejor preparar otra persona a Atlanta y ellos decidieron que era mejor que yo me quedara en Orlando. Entonces, al fin, yo me quedé en Orlando ayudando en la equipo pastoral con los pastores. Ahora vamos a ser en 4 pastores y para una iglesia de 600 personas tenemos los elders. Ahora vamos a tener 5 elders porque yo salgo de elder para pastor. Entonces van a tener 5 elders y 4 pastores. Sí, en el futuro, en otro, porque hay otras ciudades donde ustedes tienen grupos que se están reuniendo Sí, en sur de Florida, en Ocala, en sí, Palm Bay. sí. Tal vez, tal vez en el futuro te vas a alguno de esos lugares. Sí, es posible. Bueno, hoy estamos estructurando Orlando. Hoy estamos trabajando en la estructuración de Orlando. Todavía el trabajo, tú sabes, no termina.
Y Esperanza tiene este GNA de plantación de iglesia. Entonces, estamos todo momento estamos trabajando para ahora mismo. Tenemos un grupo en Palm Bay, estamos con mucho cariño a Palm Bay, la posibilidad de tener una iglesia ahí en Palm Bay. Tenemos ahora un grupo en Ocala, gente que estaba con nosotros Orlando y se movió a Ocala y está ahora con otras familias y también de la misma manera nosotros empezamos a sentir un llamado a un futuro próximo, quién sabe, plantar una iglesia en Ocala. Pero no para. La verdad es que casi, ahora menos, pero hubo un tiempo que casi toda semana alguien nos llamaba de alguna parte de Estados Unidos y nos invitaba y decía, ¿no será que usted no puede plantar una iglesia acá? Vino gente de Texas, de Tennessee, hasta de Nueva York. No, gente nos llamando y decía, ¿será que usted no puede plantar una iglesia acá? Y bueno, así, no nos falta el deseo, la voluntad, pero nosotros sabemos que no tenemos aún la estructura para todo esto. Entonces vamos caminando paso a paso y a veces Dios adelanta las cosas y con esto tenemos que trabajar más. Sí, sí. Pues gracias, André. ¿Alguna otra? Mira, Gaby, bueno, por primero, tu amistad, s- creo que en algún momento nosotros ya hablamos acerca de esto, y decir que OCPN es un instrumento de Dios en este proceso. La verdad que OCPN entra en una fase que es tal vez la fase más difícil para nosotros cuando pensamos en plantar iglesias, porque no solamente que ustedes nos ayudan con la preparación, y esto es importantísimo, sino que también ustedes nos ayudan con recursos financieros. Ustedes nos ayudan mucho y es en el momento más crítico del trabajo. Cuando la iglesia está empezando, cuando tenemos poca gente, cuando no hay diezmos, no hay contribuciones, no hay, y hay muchas despesas porque tenemos que estar allí, tenemos que viajar, tenemos que atender a la gente. En este momento, CPN para nosotros está siendo así como un instrumento de Dios, un instrumento de Dios sin duda. Ustedes están siendo el facilitador de este trabajo. Te puedo decir que si Esperanza tiene hoy todas estas plantaciones, parte se debe al CPN. O CPN tiene sus manos ahí. O CPN de alguna manera, pues sí, está con nosotros en estos trabajos. Sin OCPN no sería posible hacer ni siquiera mitad de lo que estamos haciendo. Entonces, yo quiero dejar acá toda mi gratitud especial a ti, a Carlos, a Mosaic, todo este trabajo que es tan importante para nosotros y ves que a veces no aparece, Mm, está por detrás, sí, no aparece, no lleva el nombre, pero sin este trabajo, nada de esto creo que sería posible. Entonces, yo soy muy grato. Muchas gracias de corazón, muchas gracias por todo lo que OCPN hace por nosotros, especialmente por Esperanza. sí. Pues es un placer trabajar con ustedes, trabajar con usted y, y ¿cómo se dice? Colaborar Yes, en, yes. en el reino de Dios para ver el reino avanzado en nuestra ciudad. Sí, André, gracias por su tiempo. gusto y una alegría y estoy siempre a la